Centro Cristiano Plenitud de Gozo presenta El toque del maestro. La visión es clara. La visión es clara. La visión es clara. Ecuador, tierra de recursos, inigualable belleza, maravillosa gente. Y ahora, tierra de movimiento al mundo entero. Ecuador será testigo del poder del Evangelio de Jesucristo. En los próximos 30 minutos, recibe el toque del maestro que cambiará tu vida para siempre. Con Patricio y Elena Rebelli. Dios dice: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré, te multiplicaré. El toque del maestro. El día de tu milagro ha llegado. Hoy le quiero compartir una palabra y escuche bien, téngame paciencia en esta palabra. Al inicio parecerá desafiante, pero al final comprenderemos el centro de lo que Dios quiso decirnos. He aprendido que si quiero ver la mano de Dios, necesito tener quietud y aprender a escuchar. Cuando uno escucha, la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Se abre su atención a la palabra y la palabra crea fe en su corazón. Hoy quiero compartir el mensaje: los huesos de un profeta y el Dios viviente. Los huesos de un profeta y el Dios viviente. Esto se encuentra, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21. Antes de continuar, ¿cuántos vinieron con la expectativa de ser tocados por el poder de Dios? Yo le aseguro, hermano y hermana, en este día Dios va a tocar su vida. Dios va a moverse en todo este auditorio, en su vida, en su espíritu. Me importa lo grande que va a moverse Dios en su espíritu, en su interior, en su alma, en su mente, en su voluntad, en sus sentimientos y en su cuerpo. Tenemos un Dios pleno, glorioso. Si encontró, diga: tengo. Dice así, en el nombre de Jesús, versículo 20: y murió Eliseo y lo sepultaron. Al leer nada más la palabra puede entender algunas cosas impresionantes. Bueno, para mí personalmente. Así que si hago una pausa, me disculpan, pero estoy recibiendo del Señor una revelación en este momento. Otra vez, en el nombre del Señor. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, dice allí, súbitamente vieron una banda armada. Y dice allí, arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Por eso el título de este mensaje es: los huesos de un profeta y el Dios viviente. Los años habían pasado, hermanos y hermanas. El cuerpo de Eliseo, por supuesto, ya se había consumido, se descompuso ya, al punto en que solo quedaban los huesos. Eso significa que habían pasado algunos años.
Cuando un cuerpo llega a los huesos, implica que hubo un proceso de descomposición de algunos años. Durante este tiempo, queridos hermanos, hermanas y amigos, nadie se acordó del profeta. Nada más dice la Biblia, curiosamente, que lo sepultaron. Parecería que en esos días el profeta, su ministerio, la palabra, la unción que hubo sobre él, no fue reconocida, no fue entendida. Peor, después de muerto, ¿quién iba a acordarse de la tumba de un hombre que ya falleció? Como que la gente sirve solo cuando está viva, y cuando se muere, se murió. Pero aquí el profeta, Dios va a usar sus huesos. Note, el profeta no estaba allí, sus huesos nada más, sus restos. Porque si creemos la palabra, hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. He estado en tantos funerales, me han invitado a predicar, a compartir la palabra. Y en cada uno de ellos encuentro a decenas de personas que desconocen estas realidades. Viven con la idea de que solo hay esta vida y después no hay nada más. U otros con la idea de que cuando muera, Dios decidirá el lugar donde yo pasaré la eternidad. Porque muchos basan su vida eterna en las buenas obras o en la misericordia de Dios. Le digo, es en vida que uno toma la decisión de dónde pasará la eternidad. Es ahora, no después. Es hoy. Hoy es el día de la decisión. Retornando al mensaje, nadie se acordaba del profeta, claro. Pero sobre todo, nadie se acordaba del Dios de los milagros, el Dios viviente que había usado a este varón de Dios para dar un mensaje impresionante a la nación. Eliseo probablemente tuvo un ministerio de más de 50 años en la tierra de Israel, en Jerusalén también, en Judá. Una influencia increíble. Pero allí estaba, los huesos nada más, y estos hombres querían sepultar tal vez un amigo o un pariente, y ven una banda armada de los sirios. En otras palabras, todavía seguía la guerra, no hubo tiempo, lanzaron el cuerpo. ¿No le parece una cosa impresionante? Primera lección. El primer punto que quiero compartir. Pasaron años de no ver la acción divina. Lastimosamente parecería, hermanos y hermanas, amigos, que los creyentes, el pueblo de Dios, la religión, la iglesia, entra a un estado de costumbre religiosa, ritualista, superficial. Estoy seguro que todavía había altares a Dios según la Escritura, el libro de los Reyes. Todavía había gente que cantaba, adoraba a Dios, pero también a Baal y a sus dioses, la idolatría. Es decir, queridos, nadie se acordaba del Dios Todopoderoso, y muchas veces hoy yo puedo ver que el cristianismo en muchas esferas se ha vuelto ritualista, tradicionalista y vacío. Pregunta, ¿se puede vivir la senda del cristianismo sin el accionar sobrenatural de Dios? Pues sí, han pasado de años, decenas muchas veces, iglesias que cantan, que alaban, rituales hermosos, pero falta la divina acción de Dios sobrenatural. ¿Cuántas veces he conocido a creyentes, note, creyentes que van a la iglesia, que cantan bonito y sin embargo ausentes de la realidad de Dios, de su poder para salvar, de su poder para escuchar la oración y rescatar al necesitado? Y cuando les hablamos de los milagros de Dios, les es difícil creer que Él puede hacer algo. De allí es que muchos dicen, sí, Dios hace milagros cuando Él quiere.
Dios obra cuando Él desea. Al escudriñar la Escritura, yo encuentro esta verdad: Dios siempre quiere, Dios siempre está dispuesto, Dios quiere actuar y quiere hacerlo en esta hora, en estos días, en medio de nosotros. Él quiere, Él puede. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Parecería que la religión cristiana cayó en un estado de ritual, y cuando está allí se cae en el intelectualismo de la religión, una religión fría, una religión seca, una religión que no ayuda a los hombres a encontrarse con Dios. Y cuando la religión cristiana está débil, el mundo busca en otros lugares respuesta a sus inquietudes. De allí es que se multiplican las sectas y los grupos de estos tiempos. Muchos se convierten a los musulmanes, otros a los adventistas, otros por aquí y por allí. Seguiría dando nombres por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque hace falta el poder de Dios en medio de su pueblo. Yo le digo, solo el poder de Dios actuando traerá transformación a la ciudad y a la gente de esta ciudad y de esta nación. Pero creo primero la iglesia. Hermanos, lo que debería ser una expresión voluntaria, espontánea, la religión, la iglesia, la vida cristiana, se constituye en algo frío y legalista. De tal manera que en muchos lugares todo es frío, solemne, aplauden, cantan y se acabó, y me voy a mi casa a vivir mi mundo sin entender el plan de Dios para mi vida. De allí es que hay mucha gente decepcionada de la religión y de la iglesia, porque pensaron que adherirse a la iglesia es como adherirse a algún grupo, algún club, algún partido político. Pasa la emoción del momento, se acaba el poder, se acabó todo. Pero yo veo en esta vida del profeta a alguien que sobrepasó la tendencia a totalmente vivir bajo el ritual, sino más bien vivió una vida de dependencia del Dios viviente, y fue un instrumento del poder de Dios en sus días. Yo estoy seguro que Dios quiere obrar a través de la iglesia en estas horas, mostrarse grande y poderosamente. Pero el Señor me hizo ver algo. Muchas veces nos parecemos a una casa construida con todas las redes internas para la electricidad, para el agua. Las habitaciones están listas, pero está vacía. Somos una casa, pero no un hogar. Usted sabe que hay una diferencia entre casa y hogar. Hogar lo componen los que viven dentro de la casa. El Señor habló a su pueblo de una manera tan dramática. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Se imagina? Esto habló del pueblo de Israel. Pero lastimosamente, cuando la iglesia no vive cerca de Dios, se puede volver una gran estructura hueca, sin vida y vacía. Esa era la situación de ese momento, y tal vez la situación de algunos en estas horas. Yo creo, el camino es este: volverse al Dios de vida, porque Él está presente en la historia todavía. Creo que aquí hay personas que no queremos una vida sin ver la acción de Dios sobrenatural. Creo que aquí hay personas, y no solamente aquí, en mi ciudad y en mi país, que están diciendo: Señor, no voy a morirme sin ver manifestar tu gloria en esta mi tierra. No voy a pasar por este mundo sencillamente
como una hoja llevada por el viento. Quiero ver tu gloria, Padre, en estas horas. Téngame paciencia, le dije. Al comienzo va a ser desafiante este mensaje, pero con esa paciencia que usted tiene, con sus oídos muy abiertos, su corazón muy ensanchado, como hemos declarado, y con su celular apagado, usted va a escuchar la palabra. En segundo lugar, quiero decirle entonces, hermano, que el desafío de hoy no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. ¿Qué hicieron aquellos que llevaban el cuerpo del difunto, ya sea familia, ya sea un amigo? No quisieron dejarle tirado por allí. Es importante para el creyente sepultar a sus seres queridos, porque les sepultamos, no los tiramos, porque sabemos que en el Señor hay resurrección de ese cuerpo. Ahora, note aquí, llevaban el cuerpo y vieron la banda armada de Siria, es decir, guerra, el enemigo, y por el miedo lanzaron al cuerpo en el sepulcro del viejo profeta. Le lanzaron. No hubo momento para una oración, ni para una reflexión, ni palabras finales. Le lanzaron por el miedo. Y allí viene la segunda reflexión. El enemigo ataca. El enemigo ataca a la gente. Pero ¿cuál es el más grande enemigo de nuestra nación? ¿Cuál es el más grande enemigo de nuestras vidas? Les digo, hermanos y hermanas, temer a Dios antes que a los hombres sería la mejor forma de vivir. No temer a los hombres antes que a Dios. Y aquí veo a esta gente temerosa de los hombres, y por eso lanzaron el cuerpo de su amigo familiar en este sepulcro que estaba abierto allí. Vivimos en momentos en que la gente parecería que tiene más miedo a los hombres que el temor al Dios viviente. No podemos, en mi caso, no puedo ni debo tener miedo a los hombres, en lugar de temer al Dios Todopoderoso, respetarle y creerle a Él y a sus principios. No podemos, no debemos. Ahora, pero ¿cuál es el más grande enemigo? Alguien dijo el diablo, la muerte. Yo le diré, el gran enemigo de nuestra nación es el pecado. El pecado trae derrota, el pecado trae vergüenza, el pecado trae enfermedad, el pecado trae destrucción a la humanidad. Ese es el más grande enemigo. No es la falta de educación, no es la falta de dinero, ni siquiera la falta de trabajo. Cosas que coadyuvan, cosas que si se unen, destruyen más al ser humano, por supuesto, pero que lo que destruye más es el pecado. De eso yo estoy bien seguro. La naturaleza pecaminosa del hombre que le lleva a cometer actos de violencia contra su prójimo, odia al ser humano, aborrece, abusa, violan, matan sin ninguna contemplación. Practica el aborto y se va contra los principios de Dios acerca de la familia. Ese es el pecado en la naturaleza del hombre. Podemos hacer cosas buenas siendo malas, dice el Señor. ¿Podrá el leopardo quitar sus manchas? No puede, está en sus genes. Así el pecado es inherente al ser humano, su naturaleza. Por eso la Biblia habla de nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Recibe una nueva naturaleza. Entonces yo estoy enfocando bien mi vida y orando que Dios me dé revelación de su palabra para poder compartir a mi gente en estas horas.
No estoy tratando de convencer a mi religión. Estoy diciéndoles que el Dios viviente está presente en estas horas por medio de su Hijo Jesucristo, y en el poder del Espíritu Santo está presente en nuestra tierra, diciéndonos: es hora de levantarse, ecuatoriano, es hora de levantarse, iglesia. Hermanos, la enfermedad es enemiga, la pobreza es enemiga, pero la enemiga más grande para mí es la religión sin vida. Pues si el pecado es el más grande enemigo, le diré que la religión sin vida es la más grande enemiga. Es una enemiga que quita la realidad de Dios de los seres humanos. Y esto sí que es doloroso, cuando la gente va a una iglesia XY, como se llame, y después vive una vida desordenada, y todo el mundo al mirar dice: yo prefiero ser del mundo antes que ser como ellos. La religión sin vida es enemiga de la fe, de la alabanza, de la dedicación. La religión sin vida no produce santos o familias restauradas. Hace que la gente sea más apasionada de las cosas de este mundo que del reino de Dios. Si le preguntáramos a los creyentes de hace 2000 años: ¿cuál es tu pasión?, dirían: Cristo Jesús. ¿Cuál es tu forma de vida? Cristo Jesús. ¿Cuál es tu sueño? Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta más grande de tu vida? Cristo Jesús. ¿Cuál es tu canción? Cristo Jesús. ¿Cuál es tu bandera? Cristo Jesús. ¿Cuál es tu himno? Cristo Jesús. ¿Cuál es tu pensamiento en la mañana? Cristo Jesús. Le llamaríamos fanáticos de estos días. Le llamaríamos gente anormal. Le llamaríamos gente que no tiene más que hacer. Porque ahora tenemos tanto que hacer que nos olvidamos nuestra principal tarea. Yo vine en este día con mucho temor y temblor. Estuve orando y orando a Dios: toca y usa mi vida, porque lo que voy a hablar no es fácil, pero es necesario. Pero ¿sabe una cosa? Los hombres lanzan el cuerpo de aquel muerto a causa del temor. Hermanos, el temor. No deberíamos temer más al enemigo. ¿Por qué tememos tanto al enemigo y le nombramos tanto al diablo? Encuentro un sinnúmero de creyentes que temen más al diablo que a Dios. Tienen miedo de que se van a morir a la vuelta de la esquina, o les va a dar un cáncer terminal, o que el diablo ataca aquí, el diablo ataca acá. Yo sé, la batalla es contra el diablo y sus demonios. Él está bien organizado. Pero ¿sabe cuál es el arma del diablo para destruir a los creyentes? Se llama esto: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esos hombres temerosos ven al ejército, no era ni ejército, una banda armada, y lanzan el cuerpo. ¿Por qué no se quedaron ahí? ¿Por qué no se atrevieron a pararse y decir: no me voy, tienen que dejarme sepultar a mi querido, a mi amado? No lo hicieron porque tenían miedo. Falta de conocimiento. Falta del conocimiento del poder de Dios. Los creyentes, cuando Jesús fue ¿cómo se llama? Cuando fueron a verle en el jardín de Getsemaní, le apresaron. Los discípulos huyeron. Corrieron como cobardes. ¿Y quién no ha hecho lo mismo en estas horas?
Cuando no conoces de cerca la realidad y el poder de Dios, huyes cuando debías estar de pie. Te avergüenzas cuando deberías levantar la voz. Porque no se conoce de cerca el poder de Dios. En el toque del maestro. Mi hermana María también tenía mucho dolor en su columna y su pierna la sentía muy pesada, que no podía alzarle ni caminar bien, pero hoy ha sentido el fuego de Dios. ¿Cuál pierna? No podía levantarla. Muy pesadita. Levante esa pierna. Levántela. Otra vez. Ahora levante la otra. Ahora la otra. Ahora vamos a marchar. Marche conmigo, ¿sí? ¿Cómo está? No dolor. Cristo sana. Oh, yo siento la unción de Dios sobre usted. Cierre sus ojitos. Hoy la gloria de Dios está aquí. Cae Espíritu Santo. Cae sobre ella. Ella es Yolanda, tenía fuertes dolores de cabeza. Se fue. Desde hace Levanta 6 tus manos. Cierra tus ojos. Cae Espíritu Santo y fuego. Libre para siempre. Evelyn hace un año sufrió un accidente de tránsito terrible, estuvo un mes en coma y nadie le daba probabilidades ¿Quién? de que vuelva a vivir. Evelyn, la mamá. Tú. Su nena no le pasó nada milagrosamente y ella dice que fue Dios mismo quien la despertó. A raíz de ese accidente han venido continuos dolores de cabeza y ella oraba por valor para poder venir a una iglesia. Hoy ella dice que Dios le dio el valor para venir, testificar que Él les salvó y que esos dolores de cabeza se fueron. Ella y su nena hoy han sentido el calor del Espíritu Santo. Valor para venir a una iglesia. Y a una iglesia como estas necesitan mucho valor. Aquí creemos en Dios, en el poder del Espíritu Santo, en el Dios de milagros. Cierra tus ojos. No más molestia, no más aflicción. Esta querida madre y su hijita, tú los llenas del Espíritu Santo, las llenas. Oh, no más, ahí está. Sabes, Dios te libró porque Él va a usarte, hija. Va a usarte. Dios va a usar a esta joven. Denle un aplauso al Señor, por favor. Ella es Margarita, viene por primera vez a una iglesia cristiana, fue invitada y dice: desde que llegué me puse a llorar. Estoy sintiendo muchas emociones, sensaciones. Fue operada del uretre, llegó con dolor, ya no hay más dolor. No más uretre. Eso es delicado, pero Dios sana. ¿No más dolor? ¿Qué sintió, querida? Sentí una que me tocó aquí, sentimiento. Hasta ahora es primera vez y mira cómo Dios toca su vida. Extienda sus manos aquí, le ruego, por favor. Cierre sus ojitos. Es Dios. Gracias por lavarle, limpiarle, ungirle. Levante ese aplauso al Señor, mi hermano.